Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio 3 de Misiones. Qué lindo es poder compartir este tiempo juntos entre las botas y la Biblia, aunque todavía estamos con temas muy, digamos, teóricos, pero bueno, tenemos que hacer unas bases para seguir adelantando y para seguir pensando. Recordemos, o pensemos, yo estaba pensando, bueno, me parece que tenemos que ver que hay algunas tareas domiciliarias para hacer. Recuerdan que tenemos las dos preguntas de Winter que tenemos que ponerlas, recordar que es una carilla, máximo 120 palabras por cada pregunta, y también estemos recordando que tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles para leer. Lo vamos a leer en dos versiones, en las versiones que más le guste, y bueno, en eso no puedo decir que lo han hecho, si lo han hecho o no lo han hecho, pero bueno, es mi deseo que puedan estar atrapándose con esta materia de misiones, pensando en la misión mundial de compartir el Evangelio de Jesús. Y justamente el libro de los Hechos es la expansión más explosiva, habíamos dicho, que es del mensaje de Jesús. Y habíamos pensado, estamos viendo el material, espero que todos ya tengan el material de la obra misionera, de misiones. Estuvimos mirando un poco o basándonos sobre los artículos del Dr. Winter, sobre las 10 épocas. Recordamos así rápidamente, así para que nadie se me distraiga y se me duerma, que las primeras 5 épocas que narran los primeros 2000 años de historia, comienza con esto comienza con el proyecto de Dios, ¿de qué? De reconquistarnos. ¿Reconquistarnos para qué? Para que su gloria y para que su fama sea conocida por todo el mundo. Dijimos que no íbamos a estar tanto tiempo en los primeros 2000 años porque está hablando del periodo antes de la venida de Jesús. También pensemos que esto de las misiones tiene como gran corona o gran corolario o la frutilla de la torta es la llegada de Jesús. Y cuando llega Jesús, todo cambia, todo se transforma. El mensaje de las botas es compartir el mensaje de Jesús, el Evangelio de Cristo, hasta lo último de la tierra. Así que dijimos o terminamos nuestro episodio 2 tomando esa tarea domiciliaria de leer Hechos de los Apóstoles, pero también pensamos en los 5 periodos post llegada de Jesús. Por eso pensemos, periodo 1, y vamos a mirar este periodo 1 es los primeros 400 años del Imperio Romano. Y en ese imperio, este periodo 1, Roma fue alcanzada. Es increíble, ¿verdad? En estos primeros 400 años, el Evangelio de Jesús se expandió de tal manera que Roma y todo el imperio fue conocido, Jesús fue conocido, el mensaje del Evangelio es conocido. No se propagó el Evangelio a los bárbaros, ni a los celtas, ni a los godos, pero después sabemos que en el año 475
hubo la caída del Imperio Romano y quizás esa invasión de Roma, esa invasión hacia Roma, fue tal vez un castigo del no compartir las riquezas que tenían, entre ellas la riqueza del mensaje de Jesús. Así que el periodo 1, Roma fue alcanzada, pero no propagó el evangelio a los bárbaros y celtas. El periodo 2, que estamos mirando, que vamos a mirar, los godos se agregaron, se estableció también el nuevo imperio romano santo, ¿verdad? Pero podemos decir que tampoco propagaron el evangelio a otras tierras, no fue efectivo el mensaje del evangelio, no fue dado hacia el norte, hacia las partes del norte. Así que primero Roma fue alcanzada, después cae Roma, los godos se establecieron en el Imperio Romano, pero tampoco propagaron el evangelio en forma efectiva. El tercer periodo, bueno, llegan los vikingos, los vikingos invaden todas esas tierras celtas, y en esa invasión de los vikingos o de los bárbaros, ellos fueron evangelizados. Es interesante que los que invadieron fueron evangelizados por los invadidos. El cristianismo durante ese proceso trabajó, el Dios de la historia, podemos decir, trabajó en eso de compartir, de dar el mensaje bajo la opresión de la invasión. Después el periodo cuarto, podemos decir, pensando en este periodo 4, Europa, unida por primera vez mediante la fe cristiana, alcanzó a los sarracenos en forma de falsa misión, podemos decir, pero bueno, hubo un gran fracaso en las cruzadas. Después hay un periodo quinto que vamos a estar mirando rápidamente, donde Europa alcanza hasta los confines de la tierra. Pero bueno, vamos a ver un poquito este periodo 1, donde nos describe quizás la conquista de Roma por parte del cristianismo. Y es básicamente muy interesante este periodo 1, que abarca, habíamos dicho que estamos hablando de los primeros, de los 400 años al inicio, desde el 33 en adelante. ¿Por qué el 33? Bueno, obviamente después de la muerte de Jesús. Les dijimos que está el libro de los Hechos, que lo estamos leyendo ávidamente, viendo la gran explosión de Cristo conociéndose. ¿Y qué pasa en este primer? Quizás el triunfo más espectacular del cristianismo en la historia es la conquista de Roma en un tiempo aproximado de muy pocos años. En 200 años, uno diría, 200 años es mucho, Lázaro, es verdad, pero para un imperio tan grande como fue el Imperio Romano, vale decir que el mensaje de Jesús, que el mensaje del Evangelio en 200 años invadió completamente este imperio y esta ciudad romana. Y este imperio romano y la ciudad de Roma también, y los romanos, podemos decir. En 200 años, Hechos solamente nos muestra los primeros 40, 50 años de la iglesia primitiva y de los comienzos de las botas de las misiones. Pero, y ahí en Hechos, ¿qué tenemos? Y tenemos el gran apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo fue ese judío que Dios escoge, aquel perseguidor, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que fue criado en una ciudad griega, pero que transformado completamente a raíz de un encuentro particular, personal y maravilloso. Pablo fue el gestador, digamos, el que gestó el comienzo de la gran expansión del Evangelio, no solamente en su ciudad, sino en todo el Imperio Romano. Vale aclarar que Pablo, que lo estamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, fue el primer, podemos decir, misionero que trabajó con un equipo misionero. Cuando hablamos de misiones, sí, hablamos de personas que dejan sus comodidades, sus lugares tranquilos,
para compartir el mensaje de Jesús y para llevar el mensaje de esperanza y de evangelio a otras personas. Pero cuando hablamos de Pablo, este hombre religioso, fariseo de fariseos, como él se describe, con una sabiduría en muchas ramas del saber, valga la redundancia, comparte, se convierte, llega a esa conversión maravillosa que lo vemos en Hechos capítulo 8, y allí comienza el trabajo de Pablo. Y ese trabajo de Pablo fue fundamental para este periodo 1, donde se alcanza al Imperio Romano en toda su totalidad. Es verdad, comienza con este trabajo dentro de una estructura de equipo misionero. Si vemos el libro de los Hechos, como estamos leyendo, vemos que el apóstol Pablo nunca trabajó solo. Siempre trabajó con equipos misioneros. Y ese es un énfasis que a mí me gustaría que podamos reflexionar y pensar cuán importante y cuán valioso es el trabajo en equipo en la expansión del mensaje de Jesús. Uno diría, bueno, Pablo fue un llanero solitario. Bueno, no, tenemos que decir que no fue un llanero solitario. Tenemos que decir que Pablo, el apóstol, siempre trabajó con otros y en equipo. Y eso nos deja una gran y profunda, impactante enseñanza cuando se trata de la expansión misionera. Siempre ese equipo misionero fue base para ir de ciudad en ciudad conquistando la palabra y el mensaje de Jesús hacia lugares donde no se conocía a Jesús. Así que hay muchas bases para pensar que la fe cristiana se propagó en áreas, muchas veces estaba pensando como un equipo misionero, pero también como un ir involuntario. ¿A qué me refiero con este ir involuntario? Bueno, aquellos que estamos leyendo ya el libro de Hechos y están inmersos en este episodio 3 de Misiones, estarán viendo que muchos cristianos eran dispersados. ¿Por qué eran dispersados y cómo eran dispersados? Eran dispersados mediante la persecución. Obviamente el mensaje de Jesús era un mensaje impactante que tocaba el alma humana, pero que también hacía reflexionar. Y el mensaje de Jesús es un mensaje revolucionario, transformador, que se deja o no se deja, que se sigue o se persigue. Y en estos primeros tiempos de la conquista del Imperio Romano, el Evangelio se propagó justamente a través de la dura oposición de la persecución. Uno siempre dice, si muchas veces no somos perseguidos, nuestra comodidad y nuestra tranquilidad nos deja sentados y nos deja muy tranquilos en nuestro mensaje. No nos gusta compartir muchas veces. Y hay un mecanismo muy importante en este libro de Hechos que habla del ir involuntario. ¿Cómo involuntario? Sí, involuntario porque la persecución lo llevó a ir por todos lados. Y ese justamente ir involuntario, fue llevando la fragancia de Jesús y el mensaje de Cristo de aquellas personas perseguidas que vivían una fe íntima y que vivían una fe personal. Y eso es muy valioso. Aún a pesar de nuestra naturaleza de muchas veces callarnos, el poder del Evangelio se da a conocer. Y Dios usa maneras y formas que a veces uno diría no son las mejores, no son las que creo conveniente, pero bueno, Dios usa la persecución como un ir involuntario muy importante. Así que estamos mirando este primer periodo 1, alcanzando a los romanos. Estamos basándonos en el libro de los Hechos, lo estamos leyendo en 2 versiones. Estamos viendo cómo Dios usa a este hombre llamado Pablo para compartir el mensaje y para enviar y para dar a conocer a Jesús, sabiendo que el propósito más importante es la reconquista de Dios al corazón del hombre. Y
es lo más importante, no solamente la reconquista de Dios hacia el corazón del hombre, sino que la fama y la gloria de Dios sea vista. Pero además estamos viendo que este apóstol Pablo, como parte de su misión, fue un trabajador de equipo. Y a eso nos desafía también nosotros. Hoy, cristianos del siglo XXI, el desafío, uno dice, bueno, el apóstol Pablo fue un precursor, una saeta, una flecha que llevó adelante solo el evangelio. Bueno, no es tan así. Y debemos quitar esa idea preconcebida de que el apóstol Pablo era un superhéroe casi con capa y poderes a lo Superman. Y bueno, si bien fue usado por Dios grandemente, si bien fue un hombre arrojadizo, un hombre con el poder de Dios, siempre trabajó en equipo y nos deja a nosotros ese gran desafío. Así que el Evangelio fue pasándose desde lo equipo, desde el trabajo en equipo, pero también desde el ir involuntario. Así que la fe cristiana fue avanzando de ese modo, en el ir involuntario también. Quería pensar también cómo ese impacto acumulativo de años tras años, de persecución tras persecución, el Evangelio fue expandiéndose en círculos concéntricos. ¿A qué me refiero a esto? Es que el Evangelio fue como una bomba atómica, ¿no? Que luego comienza a liberar su hongo y expandirse de manera increíble, sobrenatural, y ahí diríamos que es el trabajo de Dios y es el trabajo del Espíritu Santo, que aún en hombres muy débiles, en hombres y mujeres muy incapaces, Dios todavía sigue trabajando. Así que para el año 300 después de Cristo, el Evangelio era conocido por casi todo el Imperio Romano. Habíamos dicho que claro, que es una época un poco oscura porque no tenemos relatos bíblicos que nos describan ese avance, pero vamos viendo a través de la historia paralela y de hombres que escribieron este avance de este mensaje de Jesús que nos enseñan, no conocemos detalles. Habíamos dicho que para el 300 después de Cristo el Evangelio era conocido. Ser cristiano, si bien fue perseguido en muchas ocasiones, y ahí fue ese ir involuntario que Dios usa la persecución para que la misión siga, y la misión se expanda, y la misión se comparta, y la misión continúe avanzando. Y llegamos al tiempo casi de los primeros 400 años de este periodo 1, donde un emperador romano se convierte al cristianismo. Y los que me siguen en la historia de la iglesia o los que les encanta la historia de la iglesia, no podemos separarnos la misión de la historia, porque la misión tiene que ver con la historia evolutiva de cómo Jesús fue dándose a conocer, cómo el mensaje de Jesús fue dándose a conocer a través de los imperios y a través de los reyes, gobernantes, persecuciones, edictos, angustia, dolores, el ir involuntario, recuerden. Y llega Constantino. Uno dice, ¿cuáles fueron las razones por las cuales este emperador romano se convierte al cristianismo y comienza a expandir la misión del Evangelio de Jesús? Y uno diría, bueno, hay razones personales tal vez de Constantino. Algunos dudan soberanamente de que Constantino haya recibido un mensaje en el corazón interno, que haya habido un cambio real. Pero bueno, él se declara cristiano en el año 312 después de Cristo. Esto es lo que marcan algunos historiadores. Y vale decir, muy interesante, que Constantino, como muchos hoy podríamos decir, ¿qué dice el perfil de Constantino? ¿Qué dice cuáles son los detalles de Constantino? Bueno, sabemos que la madre de este emperador fue cristiana. La madre en Asia Menor fue una seguidora de Cristo. Y que su padre, cuando fue corregente en Galia y en Bretaña,
no impuso edictos de persecución muy fuertes hacia los cristianos. Recordemos que los emperadores y que ese ir involuntario fue a través de la persecución. Hubieron emperadores que realmente persiguieron el mensaje de Jesús como algo, como su prioridad. Y por ejemplo, el emperador Diocleciano fue uno de los que más persecución brindó a la iglesia cristiana y al mensaje de Jesús. Sin embargo, interesante, el padre de, esto como una acotación casi entre paréntesis de la historia, ¿no? No podemos evitar hablar de misiones e historia porque estamos hablando de la misión de compartir el mensaje de Jesús a través de estos 2000 años, a los cuales nosotros hoy estamos acá sentados, hoy estamos compartiendo el mensaje de Jesús. Y vale decir que el padre de Constantino no impuso los edictos dioclecianos de persecución. Así que esto fue un factor importante para que el imperio romano en la época de Constantino tuviera una imagen de los cristianos no tan aterradora ni tan lejana, ¿verdad? Ya convertirse o creer en el mensaje de Jesús, creer en las palabras de Jesús, ya no era una contrariedad o ir contra el edicto del propio emperador. Así que bueno, no sabemos si Constantino se convirtió de verdad, si el mensaje de Jesús impactó en el corazón. Lo cierto es que sabemos que él toma un edicto al imperio de los cristianos o la religión oficial. Miren a lo que estamos llegando. La religión oficial del cristianismo en este periodo 1, donde el avance fue tremendo a través de hechos con el apóstol Pablo y luego con los dispersados por diferentes lugares y lo que hablamos del ir involuntario, llega Constantino, marca como la religión oficial del Estado del cristianismo, y uno diría, ¿por qué lo hace? Bueno, hay muchas, como decíamos, hay muchas alternativas, pero vale decir que para esa época se dice que todo el imperio, o gran parte del imperio romano, ahí había oído el mensaje de Jesús, y al haber oído el mensaje de Jesús, muchos habían creído. Así que no sabemos si fue por conveniencia que lo hizo, porque gran parte de sus súbditos seguían el mensaje de Jesús, o si realmente había tenido un encuentro personal con Jesús y un encuentro personal con la salvación en Cristo. Sea como sea, le sirvió políticamente al imperio de que el cristianismo sea una religión oficial. Y algunos dicen, bueno, ahí fue el principio del fin. Bueno, como hemos visto a lo largo de estos 3 episodios de Misiones, Dios tiene siempre el control de todas las cosas. En algunas ocasiones podemos pensar que tal situación histórica, que tal pensamiento puede ir en beneficio de que el mensaje de Jesús salga adelante, y otros dicen, bueno, esto no va a ayudar en nada. De algún modo, Dios siempre está trabajando y Dios siempre está obrando en medio de las dificultades y en medio de las no dificultades. Y el mensaje de Jesús fue tremendo. Ahora quisiéramos hacer 2 preguntas más. Recordamos que en el episodio 2 marcamos 2 preguntas. La tarea domiciliaria era también Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles lo vamos a leer 2 veces en 2 versiones. Pero ahora tenemos, de acuerdo al programa que estamos mirando y a lo que estamos leyendo y al material que estamos diagramando, tenemos 2 preguntas más para también contestarlas en una carilla, no más de 120 palabras, así que pensemos bien. La pregunta sería, ¿cuál fue el principio radical de Pablo, cuya aplicación contribuyó significativamente para la aceptación eventual del cristianismo como la religión oficial de Roma? Voy de vuelta, pero bueno, como el material no lo estamos leyendo
palabra por palabra, ni frase por frase, sino que estamos resumiendo, sacando algunas perlas, pescando algunas cosas que nos parecen que son importantes decirlas y compartirlas con ustedes, hermanos y hermanas. Por eso en esta pesca voy a reiterar la pregunta: ¿cuál fue el principio bíblico radical de Pablo, cuya aplicación de este principio bíblico contribuyó de forma significativa para la aceptación eventual del cristianismo como la religión oficial de Roma? Busquen en su material, está en el material. De hecho, a ver, como pista, hasta diría que la palabra radical aparece en la respuesta. Pero bueno, y la otra pregunta que también nos vamos a estar haciendo y pensando es, de acuerdo con nuestro amigo Ralph Winter, que es digamos, el autor al cual nosotros nos estamos basando para estas primeras clases teóricas, ¿cuál es la cosa más importante que debemos recordar con respecto a la cristianización de Roma o del Imperio Romano? ¿Cuál es la cosa más importante que debemos recordar con respecto a la cristianización de Roma? Así que bueno, esas son dos preguntas que vamos a dejarlas para que podamos hacerla. Y vamos a avanzar, tenemos pocos minutos para terminar nuestro episodio 3 de Misiones. Espero que estén con las botas puestas, con las ganas de compartir el mensaje, que no vayamos en el ir involuntario, sino que podamos cumplir la gran comisión. Pero bueno, vamos al periodo 2, tenemos que comenzar el periodo 2 porque el tiempo se nos va. Y queremos también tener otras clases un poco no tan teóricas, podemos decir. El periodo 2 abarca, y uno puede pensar, acá dice una frase: debido a la falta de interés en ir hacia otros por parte de los cristianos, Dios utilizó métodos que los obligaron a hacerlo de manera involuntaria, a fin de extender el Evangelio. Entonces, en este próximo periodo, vamos a describir esa cristianización de los bárbaros y veremos que la historia se repitió. Si estamos leyendo Hechos, el libro de los Hechos, empezamos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: me seréis testigos, y luego, si vemos la inversa, Hechos capítulo 8, versículo 1, vemos la persecución, y en esa persecución ocurre el ir involuntario. Y en este periodo 2, digamos que va alcanzando a los bárbaros desde el año 400 hasta el año 800. Siempre estamos pensando en que en periodos de ¿cuántos años? De 400 años. Abuelo de pájaros, es verdad, pero eso me deja también el desafío de poder leer más y de poder también, digamos, buscar material que me ayude. Pero bueno, pensando en esto, en este segundo periodo de 400 años de alcanzando a los bárbaros, quisiera pensar, a medida que los pueblos bárbaros se convirtieron al cristianismo, se transformaron a la vez en una amenaza cada vez mayor para Roma. De una forma, acá quiero leer esta parte, pues interesante, una forma un tanto no deliberada, deshicieron la red de gobierno civil en Occidente mucho antes que trataran de reconstruirla. De hecho, la única razón por la cual la ciudad de Roma no resultó físicamente devastada por las invasiones iniciadas en el año 400 era que los bárbaros fueron muy respetuosos de la vida y la propiedad, y especialmente, miren, especialmente de la iglesia. Recordemos, ya estamos empezando en el segundo periodo, 400 a 800, la caída del gran imperio Roma, la invasión de los bárbaros, el mensaje de Jesús expandiéndose y llegando a ser la religión oficial del cristianismo, y el mensaje de Jesús yendo por todos lados, con sus buenas y malas, con sus organizaciones y desorganizaciones, que no vamos a entrar en detalle. Lo que estamos viendo nosotros ahora es misiones, es las botas puestas y es el mensaje de Cristo anunciándose. Y en este comienzo del segundo periodo,
donde los bárbaros comenzaron a entrar las fronteras del Imperio Romano. La ciudad de Roma no fue tocada en principio, no resultó físicamente devastada. Y interesante, esos bárbaros respetuosos de la vida y respetuosos especialmente de la iglesia. ¿Y por qué? Y bueno, acá hay una pregunta que la responde muy interesante. Y en esto también quiero leerles literalmente para no, como se dice en los lares sureños, no payar tanto. Dice, porque los esfuerzos, miren, ¿por qué? Porque los esfuerzos misioneros de los cuales los romanos occidentales pueden reclamar ninguno o muy poco mérito, habían llevado a los visigodos, a todos estos pueblos, a los vándalos, cuando menos una fe cristiana superficial. Aún los romanos seculares notaron cuánto los benefició el hecho de que los invasores tuvieran en cuenta ciertas normas de alta moralidad cristiana. Es decir, aun cuando el Evangelio, cuando las botas del mensaje de Jesús anunciaron por fuera del imperio, estos invasores, bárbaros, que no tenían una fe íntima, personal de Jesús, de algún modo, habían sentido la oleada del mensaje de Jesús. Aún tenían una cierta moralidad. ¿Por qué? Porque habían escuchado el mensaje de Jesús, ese mensaje liberador, ese mensaje de salvación, ese mensaje de perdón, que si bien no lo habían experimentado, que si bien lo tenían oídos, como dicen, de oídas, alejados, aún así, en esas invasiones, respetaron podemos decir, ciertas normas cristianas. Aún no siendo cristianos, respetaron ciertas normas cristianas porque conocían del cristianismo de alguna manera. Así que bueno, terminando ya este episodio 3 de Misiones, vamos a seguir un poquito hincándole al diente alcanzando a los bárbaros y cómo ver que estos que invadieron Roma también fueron evangelizados y que al principio apenas habían oído algo del mensaje de Jesús, ahora también después de invadir comenzaron también a ser enseñados y de alguna manera también comenzaron a creer en este mensaje de Jesús. Así que bueno, los esperamos en la próxima clase, en el episodio 4. Tengan en cuenta entonces, antes de irme, responder las preguntas 4 y 5 del material que estamos haciendo de misiones. Seguimos leyendo el libro de los Hechos. Recuerden que lo vamos a hacer en 2 versiones. Y bueno, nos estamos viendo la próxima clase de misiones o de la obra misionera en este volar rápido que estamos haciendo, en esta mirada veloz de lo que es compartir el mensaje y que nos deje la reflexión del apóstol Pablo. Trabajo en equipo y tratar de no ir involuntariamente, no esperar la persecución para compartir y para proclamar el mensaje de la misión. Hagamos la misión de forma voluntaria con el desafío de lo que Jesús nos marca. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Como dice nuestro manual, nuestro, digamos, versículo lema, será predicado este evangelio en todo el mundo y nosotros somos parte de predicar el evangelio. Así que nos vemos en nuestra próxima clase. Estamos en contacto. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.